Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Samuel. Si alguien necesita una Biblia, puede pedir una Biblia. Capítulo 15. Y he querido titular esta predicación de esta palabra con este título: discernir entre lo bueno y lo malo. Y es bueno saber qué es discernir, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia de una a la otra. Eso es discernir. Necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. Pastor, disculpe, ¿15 qué? Capítulo 15, no he dicho el versículo todavía, pastor, ya lo vamos a decir. Este es un momento en el cual el profeta Samuel está hablando con Saúl y le está diciendo a él que él no está poniendo atención a la palabra de Dios. Hay un versículo que dice claramente en el 1 de Primera de Samuel, donde le dice lo siguiente, capítulo 15 de Primera de Samuel, el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Es muy importante esta palabra, estar atento a la palabra del Señor. No distraído, atento. Hay gente que uno le habla y no te escucha, porque está pensando en otras cosas. Y Dios quiere decirnos que es muy importante estar atentos a la palabra de Dios, que es un primer punto. Pero también Samuel le está diciendo a Saúl que no solamente tiene que estar atento, sino ser obediente a la palabra de Dios. Son dos cosas importantes. Y ahora sí vamos a ir al versículo donde empieza esta meditación, el 22. Capítulo 15 de Primera Samuel, verso 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Me llama mucho la atención este pasaje de la Escritura, porque me está hablando a mí. Atención, la palabra de Dios es personal. Me habla a mí que tengo que tener mucho cuidado con la religiosidad, con la apariencia de ser una persona que está siguiendo la palabra del Señor, pero no son las palabras sino los hechos. Y Saúl no hizo caso a la instrucción que Dios le había dado a través del profeta, que pusiera mucha atención a sus palabras y que fuera muy obediente a lo que Dios le había dicho. Él tenía que hacer las cosas a la manera de Dios. Saúl nunca hizo eso. Saúl tenía por costumbre que cuando el profeta de Dios le hablaba y le decía: espérate a que yo llegue para hacer el sacrificio, pues Saúl no esperó, sino que al contrario, como vio que el pueblo se le estaba desertando, ¿sabe qué hizo? Hizo él el sacrificio.
Y Samuel le dijo claramente, has actuado locamente, has actuado. Llegó un momento que Saúl no hacía las cosas a la manera que se le decía. A él se le mandó por el profeta que tenía que destruir un pueblo. Y lo que hizo fue coger el ganado, las ovejas, viendo que él le había dicho Dios a través del profeta que tenía que acabar con todo ese ganado. ¿Qué le dijo Saúl al profeta? No, lo he dejado para hacer sacrificios. Por eso la palabra del profeta fue el siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Los sacrificios o la obediencia? Maravilloso eso, ¿no? ¿Qué es importante? ¿La apariencia de la religiosidad o verdaderamente ser obediente a la palabra? Entonces tenemos que estar muy atentos a que nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice en su instrucción, porque la palabra es una instrucción. La palabra no es algo que tenga que ver con una condenación. La palabra tiene un propósito de redarguirnos a nosotros y nosotros poder entender que esa palabra lo que quiere es decir, anda con cuidado, no te fíes de ti mismo, que eso es lo que le pasaba a Saúl. Saúl se fiaba porque era poderoso y manifestaba a través de ese poder, porque vencía a todos los pueblos que se enfrentaban a Saúl. Pero Dios se apartó de él por esa desobediencia. Pero no solamente por la desobediencia, sino por la obstinación. ¿Sabe qué es una persona obstinada? Es aquella que se le dice los consejos correctos, que no está obrando correctamente, y así le des los argumentos correctos, no hace caso a lo que se le está aconsejando. Yo busqué en el diccionario qué significa obstinación, que no cambia su opinión o proceder pese a las razones en contra. Y dice la palabra del Señor que una persona obstinada, ¿ya?, que hace lo que quiere es como la adivinación. Y me puse yo a meditar, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la adivinación con ese modo de ser? Porque ambas es una rebelión. La obstinación es una rebelión a la palabra del Señor. Y la adivinación tiene que ver que se consultan a los muertos y no, tampoco se está contando con Dios. Y Saúl fue donde una adivina. Lo busqué aquí en la palabra del Señor y dice claramente que Saúl fue y le preguntó al pueblo que necesitaba una persona que tuviera un espíritu de adivinación. Y él conocía la palabra del Señor, que eso era abominación, que eso no era permitido, y sin embargo lo hizo. Era un hombre obstinado. Entonces, ¿por qué he querido llamar este mensaje discernir entre lo bueno y lo malo? Porque la instrucción de la palabra me permite a mí no confiarme de mí mismo. Saúl pudo haber seguido reinando, se lo dijo el profeta, pero por su obstinación y su desobediencia perdió ese reinado. Lo hemos leído en el versículo anterior. Ahora vamos a entrar a entender lo siguiente. Para poder tener autoridad, se necesita uno mismo sujetarse a la autoridad. Saúl perdió la autoridad sobre el pueblo porque no se sujetó a la autoridad suprema que era la de Dios. No siguió las instrucciones del profeta de Dios, que era un enviado de Dios, con un propósito de bendecir al pueblo. Porque el propósito del profeta era precisamente darle dirección al pueblo. Ese era el propósito. Pero fue obstinado. No quiso recibir el consejo del profeta. Tanto así que abrió puertas. Porque al abrir puertas de adivinación, está abriendo puertas a que su vida sea influenciada por el entorno del mal.
Ya sabemos que quiso matar a David. Quiso matar a su hijo Jonathan porque bebió miel. Y hay muchos pasajes donde muestran la obstinación de este hombre. La obediencia refleja una persona de fe. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios es porque tienes fe. Y esa fe va a producir frutos. La fe, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Pero cuando hay obediencia es porque tenemos fe en la palabra. El propósito de la palabra es buscar y mostrarnos un camino. La palabra de Dios lo que tiene el propósito de nosotros es menguar nosotros para que Él crezca a través de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro corazón se ensancha. Nosotros necesitamos que nuestro corazón sea ensanchado por la palabra. Porque cuando nuestro corazón se ensancha, dice la Escritura, podemos correr. Y allí es donde las bendiciones de Dios nos alcanzan. Porque nuestro corazón está lleno de su palabra. Y esa llenura de la palabra hace que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Porque no todo conviene. Hay cosas muy buenas que hacemos en la vida, pero que no es el plan de Dios. Atención, como cristianos sabemos de qué estamos hablando. Hay cosas en la vida, decisiones que tomamos nosotros en la vida y esas decisiones van a repercutir en el futuro. Una buena decisión determina un futuro correcto. Una mala decisión afecta a nuestro futuro. Y vamos a ir a Primera de Reyes para que veamos la importancia, y eso es lo que he querido traer hoy, discernir entre lo bueno y lo malo. Y por eso he querido traer un pasaje que todos conocemos, el de Salomón. ¿Qué dijo Salomón al Señor cuando se le apareció? Que necesitaba que le diera sabiduría. Y vamos a leer el pasaje, que es muy bonito. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. De aquí saqué el título de esta meditación. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice el 10, que esto me llama mucho la atención. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios quiere que tengamos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Que cada decisión que vas a tomar sea con la bendición y el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios siempre es bendecir a muchos. ¿Se acuerdan lo que le dijo a José? Que José entendió, tenía discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dijo José? Ya entendí que Dios me trajo a este lugar para bendecir a muchos. El propósito de Dios para nuestra vida no es bendecirme solo a mí, sino que esa bendición alcance a otros. Amén. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Dios quiere darnos a nosotros, llenarnos a nosotros de su bien para que nosotros podamos bendecir a otros. Ese es el propósito. Entonces Salomón le está pidiendo a Dios que le dé sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué le contestó Dios? Dice la Escritura
que se agradó de que pidiera eso. Y al uno pedirle a Dios lo que a Él le agrada, Dios añade, por eso la Escritura que dice claramente, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No es al contrario, nosotros buscamos lo que a Dios le agrada, por eso dice la Escritura que Dios siempre nos va a dar, es si pedimos de acuerdo a su voluntad. Y este hombre pidió de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él quiere bendecir a su pueblo. Amén. Amén. Él quiere bendecir su iglesia, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Porque el que predica no es en sí el pastor o el siervo que esté en un púlpito. Las personas tienen que estar atentas que es la palabra de Dios, que es la voz de Dios que te está hablando a ti personalmente. No miremos el instrumento, miremos la palabra. Hoy en día, lamentablemente, las personas están buscando la parte, digamos, humana, en vez de centrarse en la parte espiritual. Y quiero traer una parte de Nueva Vida. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, llegué a una clase de discipulado. Y a mí me decían que el maestro era una persona que uno se dormía en las clases de él. Eso fue lo que me dijeron a mí. Ah, te tocó con fulanito de tal, pues te vas a dormir en esas clases. Pues yo nunca me dormí en una clase de ese maestro. Ese maestro me enseñó muchas cosas importantes. Me enseñó unos cimientos importantes que me permitió aprender a manejar las finanzas. Me permitió a través de la palabra de Dios tener libertad financiera, porque no la tenía. Porque no miraba la persona en sí, sino las palabras que salían de la boca de ese maestro. ¿Tremendo? Entonces, cuando tú no prestas la atención como le pasó a Saúl, de no poner atención, esté atento a las palabras de Jehová, le dijo. No a las palabras mías, a las palabras de Dios, porque Dios es el que habla. Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Lamentablemente, Salomón también se apartó y se volvió obstinado. ¿Recuerdan lo que hizo? ¿Qué le decían los sacerdotes? Él decía, pero ¿por qué tú estás con otras mujeres que no son del pueblo? Y él decía, no, es que yo quiero conocer las culturas. Obstinación. Mira, cuando una persona se aparta de la comunión con Dios, por eso en esta casa de oración damos, ese ha sido el caballito de batalla, la comunión con Dios todos los días. Tener meditación en el lugar secreto, donde nadie te ve, porque allí en ese lugar es donde nosotros recibimos de parte de Dios, para mí, lo que verdaderamente necesito, que es dirección para mi vida, para que lo tengamos muy en cuenta. Sigamos con las instrucciones de la palabra. Isaías capítulo 5. Bendito sea el Señor. Verso 20. La palabra de Dios es una instrucción continuamente. Mira lo que dice el versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. 20. Que hacen de la luz tinieblas. O sea, que hacen de lo bueno tinieblas, según ellos, su parecer.
y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando yo medité este versículo, el Señor me trajo una palabra, porque podemos decir, no, este es el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? De una misma fuente no puede salir agua amarga y dulce. ¿Es correcto? No podemos vivir en dos pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Porque esos dos pensamientos van a estar en guerra. Por eso las personas viven en aflicción, porque estamos hablando de cristianos, porque están en dos pensamientos, que es el pensamiento del mundo, de nuestra carne, y el pensamiento de Dios. Y conocemos la palabra de Dios que dice que uno no puede servir a dos señores. Amará al uno o aborrecerá al otro. Entonces, ¿es importante discernir entre lo bueno y lo malo? Sí. Sí. Porque muchas veces fallamos. Yo en mi caminar con el Señor últimamente he hecho cosas buenas y veo que no era la voluntad de Dios. Que yo pensaba, tengo razón de hacer esto. No hay un corazón malo en mí, pero no era la voluntad de Dios. Tremendo eso, ¿no? Por eso me viene ahora el Espíritu, te da la palabra que dice claramente que muchas veces, dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Tremendo, ¿no? Y no está hablando en sí de una condenación, porque seguramente nosotros nos hemos apartado del pecado. No hay un corazón malo en nosotros. Y si pecamos, vamos a la presencia de Dios arrepentidos, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Porque nosotros podemos entrar al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. No hay condenación en nosotros. Amén. Pero el mensaje que quiere hablarnos es de que no te fíes, de que aunque tengas tú la razón, no es lo correcto. Tremendo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Y de la doctrina que prediques, que también hay que tener mucho cuidado lo que predicamos desde este púlpito. Que sea palabra de Dios, porque el propósito de la palabra de Dios no es condenarnos. El propósito de la palabra de Dios es traernos libertad, para que no haya pensamientos que no son los de Dios, porque los pensamientos de Dios siempre son de bien y no de mal. Ese es el plan de Dios. Tercera de Juan, capítulo 1. La palabra de Dios habla del bien y del mal. Verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Maravilloso es el Señor. La palabra de Dios es una carta de amor. Maravilloso, ¿no? Porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí o no? Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros. Dice, empieza así, amado. Maravilloso. Amado. No imites lo malo, sino lo bueno. Maravilloso, ¿no? ¿Qué dijo Pablo a la iglesia? Imitadme a mí, decía Pablo. ¿Qué dijo Jesús? Si no creéis en mí, creéis en las obras que yo hago.
Por eso es muy importante no solo la palabra, sino la manifestación de esa palabra en nosotros. Porque las personas tienen que ver en nosotros amor, no juicio ni condenación. ¿Qué tiene que ver en nosotros Dios? Tiene que ver nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Dios sabe que fallamos, pero Él mira nuestra intención. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Él no desecha un corazón que no se fía de sí mismo, que depende absolutamente de Dios. Y que si se equivoca va delante de Dios, perdóname, Señor, me he equivocado. No he hecho lo que tú querías que yo hiciera. Amén. Por eso no hay condenación, porque estamos en una comunión. Porque las cosas la oración debe haber una comunicación entre dos personas. Yo oro a Dios y recibo de Dios los beneficios de Dios, que es su palabra rema, su palabra revelada. ¿Qué hace? Que mi corazón ¿cierto? Se vuelve sensible. No tenemos un corazón de duro ni de piedra, que necesitamos un martillo. Se supone que Dios ya trajo el martillo. Y tenemos un corazón sensible a escuchar esta palabra. Mira lo que dice aquí. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mira ese amor con que la palabra me dice. No me ha dicho que soy hijo del diablo, no lo he dicho. He dicho, no has visto a Dios. Y me trae a la memoria la palabra de ¿quién? De Job. De oídas te había oído. En el último capítulo. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Y sabemos muy bien que ¿qué dijo Dios en el capítulo 1? Que le dijo a Satanás, no hay un hombre como Job. ¿Se acuerda cuando se lo dijo a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? No hay uno como ese. Y sin embargo, Job, en medio de la tribulación y todo lo que experimentó, en el último capítulo, de oídas, nos puede pasar a nosotros como cristianos, de oídas conocemos a Dios, pero tenemos que verlo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, porque la palabra no falla. Él dice que envía su palabra a la tierra como la lluvia. Amén, que riega la tierra y da semilla al que sirve y para el que come, y que no vuelve vacía, sino que es prosperada a lo que ha sido enviada. Amén. Cuando cantamos esas alabanzas y toca nuestro espíritu y le tributamos eso a Dios, estamos alabando a Dios, pero estamos recibiendo los beneficios de esa confesión. ¿Estamos de acuerdo? Tú alabas a Dios y recibes los beneficios, si alabas en espíritu y en verdad, recibes los beneficios y tú sales renovado. ¿Sí o no? Comes alimento. ¿Amén? Un alimento que el enemigo no te lo puede robar, porque es de Dios. ¿Amén? Por eso dice la Escritura que más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Más poderosa es la palabra que tú tienes dentro, que la crees, y el enemigo no te la puede robar. ¿Amén? Mira lo que dice aquí. Romanos, capítulo 12, verso 9. Es que es una belleza. Capítulo 12, verso 9. Esto es palabra que decimos, ya la conozco. No, no la conoces. Si ha sido revelada en tu espíritu, sí la conoces. Que no sea de oídas, ¿ok? Sino que tienes que ver a Dios a través de la palabra. Jesucristo es el verbo, ¿no? La palabra.
Yo tengo que ver a Jesús en la palabra. Amén. Porque Jesús tiene poder, la palabra tiene poder, pero cuando ves a Jesús en la palabra. ¿Quiénes revelan a Cristo? Dice la palabra del Señor que las Escrituras y el Espíritu Santo. Imagínate, la palabra y el Espíritu Santo. Dan testimonio de mí, dijo Jesús. Mira lo que dice aquí. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿De qué amor está hablando? No es el amor del mundo. Es ese amor de perdonar al que te ofende. Amén. Tremendo, ¿no? ¿O no lo hizo Jesús con nosotros? No le pegaron. No le arrancaron la barba. Y no dijo una palabra. Y sin embargo, perdónalos. El amor sea sin fingimiento. No lo merece, no merece el amor, no merece el amor. Pero precisamente Dios recompensa ese amor. Porque el mundo no es así. Ama a los que te aman. Ese es el mundo. Pero los cristianos no somos así. Amamos a los difíciles. En la iglesia es lo mismo. Dice que tenemos que soportar los difíciles en la fe. ¿Eso es amor o no? Debe haber algo en nosotros. Porque el único perjudicado somos nosotros cuando no perdonamos. Nosotros tenemos que despojarnos de toda raíz de amargura. No podemos dejar que crezca ese árbol. Dice que somos árboles plantados. Esos somos árboles, pero árboles plantados en la palabra. En el agua de la palabra. Amén. Y eso hace que reverdezcamos nosotros y esa hoja se mantenga verde. Y esa hoja sirve de medicina. Porque esos aguas salen ¿de dónde? Del santuario. Maravilloso el Señor. Mateo 6:24, ya lo había dicho, ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra hay que discernirla, no es que Dios esté en contra de las riquezas. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, pero que nuestro Dios sea lo primero. Amén. Que mi profesión, mi dinero, no me distraiga de esa comunión con Dios a través de su palabra, a través de su obediencia. ¿Qué cuesta? Cuesta. ¿Qué dijo David? No haré nada que no me cueste. Pero nosotros es igual. Cuando a nosotros nos cuesta muchas veces obedecer la palabra y nosotros salimos adelante obedeciendo esa palabra, vamos a tener la recompensa de Dios. ¿Cuál recompensa? Su paz, su gozo, el vigor. Y Dios extiende esa bendición a nuestra descendencia. Convivir no es fácil, pero si nosotros mantenemos en esa convicción que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestra casa, ¿o no? Sí. Tú eres el sacerdote, Dios te da una responsabilidad, un sacerdocio, y la mujer es ayuda.
Decía un hombre de Dios que nosotros vamos al frente y nuestra mujer está de retaguardia ahí, orando también. Maravilloso, ¿no? Es importante discernir lo bueno y lo malo. Saber cada rol. Saber que en la iglesia el único grande es el Señor. Aquí lo hemos dicho. El grande es el Señor. Y nosotros nos sujetamos al Señor. Porque no vamos a tener la unción o la palabra que es espíritu y vida si nosotros no nos sujetamos a la autoridad máxima que es Dios. Maravilloso. Por eso será bueno, será importante discernir entre lo que es bueno para Dios y lo que es malo, lo que Dios no aprueba. Aunque sea bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. No es una condenación. Te está diciendo, pide primero el amén, el sí de tu Padre. Amén. Para que eso en el futuro reciba los beneficios de una buena decisión. Es tan maravilloso el Señor que Él endereza nuestras sendas torcidas. Y lo más maravilloso es que nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que no era la voluntad de Dios? Y voy donde Dios y le digo, Señor, me doy cuenta a esta hora, ya que he tomado la decisión, de que no era tu voluntad. ¿Y sabes qué trae Dios a tu vida? Paz. Te libera de cargas, de pensamientos que no son de Dios. Porque los pensamientos de Dios siempre son de bien y no de mal. Amén.